Unidos ante la diversidad o divididos en la unidad, la Unión Europea busca su sitio, continuar su travesía sin saber realmente cuál es su identidad todavía. Quiere jugar un rol importante en el papel geopolítico mundial porque ahora ya no reconoce a su antiguo amado, a Estados Unidos. La Conferencia de Seguridad de Múnich deja muchas preguntas, disputas también, demasiadas en el aire, pero una cosa clara, al menos para mí. Cada uno va a lo suyo. Durante 3 días ha habido más de 1000 reuniones bilaterales, se dice, conferencias de 20 jefes de Estado y 80 ministros de Defensa y de Exteriores. Y todo, pues han dedicado a defenderse, de lanzarse a acusaciones, barrer para casa. Pero, ¿qué conclusiones se sacan de las amenazas globales reales? ¿Quién está dispuesto a trabajar junto a otros, a ir de la mano? ¿Quién es una amenaza hoy y quién es un socio fiable según el prisma de Rusia, Estados Unidos, Europa o China? Todo depende, como dice la canción. Y para mí, pues una pregunta clave. ¿Estamos en un momento crítico para eso que llaman el orden mundial establecido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, este miércoles, aquí en el Zoom, hablamos de seguridad, armas nucleares y de cómo algunos siguen yendo a lo suyo, llevándose por delante a quien haga falta. Abróchense los cinturones, que esto acelera. Empezamos. Debo estar un poco cantarín, vientos de cambio, eso es lo que estamos viendo como la canción de Scorpions, ¿no? El orden geopolítico mundial está sufriendo varias sacudidas, hay nuevas amenazas, esto sí es serio. El terrorismo se ha convertido en una lacra a nivel mundial y los principales agentes estratégicos, en lugar de aunar esfuerzo, bueno, pues solo se echan sus miserias, sus diferencias a la cara. Veo a toda la gente que ha estado en Múnich y me pregunto, como ha hecho el presidente de ese foro, bueno, ¿de veras tanta gente poderosa e inteligente es incapaz de ponerse de acuerdo? ¿De verdad? Se lo pregunto a ustedes. ¿No se llega a una postura, a una estrategia común? Pues parece que no. De momento Europa quiere dar un paso al frente, pero ¿hacia dónde va Europa? La llegada de Trump les ha trastocado los planes a todos. Ya no pueden ser ese niño, ¿no?, que va de la mano de su papá y que hace lo que le mandan. El bloque se ha visto obligado pues a crecer a marchas forzadas, a madurar, a pasar de la pubertad a la madurez de un golpe y ahora quiere emanciparse cuanto antes, quiere ser independiente. Durante mucho tiempo no estuvimos en condiciones de jugar un papel geopolítico global. Las circunstancias nos llevan ahora a tener que esforzarnos por desempeñar más ese papel. Veremos cuál es ese papel. Se habla de independencia, eso está bien, pero también me suena un poco, viendo las declaraciones, a ni contigo ni sin ti. Entonces, ¿qué tipo de independencia? De Estados Unidos un poco, pero no del todo, de la OTAN, pero tenemos la PESCO también y otros planes. Es importante plantearse todo esto que les estoy diciendo, porque también hay muchos países, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que quieren ser, entiéndame, independientes. ¿Pero de qué? De las políticas dictadas desde Bruselas, sino que se lo digan a Hungría. O hay otros que, por ejemplo, no ven muy claro eso de más gastos, más dinero en defensa cuando tienen enormes deudas, están hipotecados o cuando sus ciudadanos están con sueldos irrisorios o millones en paro. Si quieren, consultamos a los griegos o a los italianos o también a muchos españoles. Pero el que sí que va a lo suyo y le da igual el resto es el de siempre. La conferencia de Múnich no indica otra cosa, es más, lo refrenda. Estados Unidos marca el ritmo a las palmas. Si te gusta, lo bailas, y si no, pues ahí te quedas sola en el baile, ¿no? Los recortes del Departamento de Estado, la idea de renovar el arsenal nuclear y también las primeras reticencias, si la recuerdan, que tuvo Trump con la OTAN, son una muestra de ello. Hay que pasar por caja y las alarmas en Bruselas, pues cómo no, se encienden. Algunos intentan quitar hierro al asunto, pero es la verdad. Por ejemplo, Sigmar Gabriel ha sido más que claro. Somos los únicos vegetarianos en un mundo de carnívoros. Europa debe espabilar y darse cuenta que la amenaza incluso le puede llegar de unos aislacionistas Estados Unidos y no mirar tanto las fronteras, por ejemplo, con los rusos, porque Trump ahora más que nunca va a lo suyo. Ya no es que haga lo que le plazca, es que ahora nos tenemos que enterar por un nuevo medio de comunicación, una vía oficial que se ha convertido el Twitter. Su país, el de las barras y las estrellas, sigue diciendo quién es una amenaza y de quién sí te puedes fiar, ya lo saben. Y por supuesto, con la que está cayendo ahora mismo en los medios, solo tienen que abrirlo, pues hablar de Rusia es hablar del enemigo. Pero lo es tanto para Estados Unidos como para Europa, como para la OTAN, que temen todos la llegada de ese gran oso que siempre les digo, ¿no? Vamos, lo de siempre, la coartada para aumentar los gastos militares porque necesitan una justificación. Hoy el Kremlin y el presidente Putin están haciendo todo lo que está en su poder para desmontar el orden establecido, debilitar a la OTAN, socavar las democracias occidentales y romper la cooperación transatlántica. No creo que se trate de la intención de restituir la Unión Soviética, sino de desmontar el orden mundial liberal. Sí, muchas acusaciones, pero después colaboramos, hacemos negocios, ponemos sanciones, pero intercambio comercial sí, ¿no? Pero el mensaje cala poco a poco, porque claro, se necesita más dinerín, más dinero, hay que defenderse de los rusos como sea como sea. Pero, ¿defenderse de verdad, incluso sin la colusión a Trump o no? ¿Incluso con las mentiras del ministro de los Países Bajos o no? ¿O es que se espera de verdad por parte de los europeos que el Kremlin
esté interesado en invadir algún país. Quizá miran a Ucrania, que es un hombre de paja que yo creo que están utilizando mucho y ven el aumento de la tensión, pero quizá esa tensión lo que hace es colocar al continente europeo en el punto de mira de los misiles rusos, que viene la alarma. Convierte a Europa en un objetivo. ¿Por qué? Quizá porque la OTAN sigue apretando y teniendo tropas a unos 80 kilómetros del territorio ruso. Eso no es una amenaza que pueda tener una respuesta, o es que la amenaza tan solo puede llegar de un lado. Es tanta la distancia y tan corta que el simple fuego de artillería pesada haría que se pudiera desatar una tensión para lo que no hay marcha atrás. Casi como dice el lema de la conferencia, el abismo, y volvemos, pues quizá no hay marcha atrás. Stoltenberg pide más transparencia a los rusos, que no hagan maniobras, pero habría que preguntarle a él o al resto de los europeos, ¿por qué debe haber soldados estadounidenses o de cualquier país de la alianza a las puertas del territorio ruso? ¿Es real la amenaza? ¿El miedo es real o se sigue generando ese miedo en lugar de crear una zona de amortiguación que acolche? ¿Generan los efectivos de la OTAN mayor defensa? Estamos seguros, no vienen los rusos, o traen una tensión y una amenaza latente. Porque aquí, se lo voy a decir, todos ven rusos por todas partes, no sé por dónde, quizá usted también, como Poroshenko, que es capaz de decir lo que sea para entrar en el grupo de los selectos, todos trajeados, en la OTAN, o para que le den más armas o más dinero, pero repito, que tenga cuidado, no le vaya a pasar como algún mentirosillo, el ministro de Exteriores de los Países Bajos, que mintió y ha tenido que dimitir. No mintamos por vender a toda costa lo ruso como malo para sentirnos arropados, que mentir es pecado. Hoy solo nos queda constatar que la guerra híbrida que ha emprendido Rusia gradualmente se está convirtiendo en una guerra híbrida a escala mundial. Hoy, Ucrania es el campo de batalla clave para la arquitectura europea de orden y seguridad, y en este contexto, Ucrania es el escudo y la espada de Europa. Rusia es uno de nuestros socios principales en la arquitectura internacional de seguridad. Es un importante vecino europeo, un país con el que compartimos el deseo de estabilidad en el continente y unas mejores relaciones. Como les digo, la cara y la cruz, una vela a Dios, otra al diablo, a ver qué se puede hacer. De cualquier forma, todos los asistentes parece que han ido a hablar de su libro, como diría el difunto premio Cervantes, Francisco Umbral. Y la OTAN pues tiene su libro también, su discurso con el que la amenaza rusa no cesa, ¿no? Y su empeño quizá a veces de darle la vuelta a la tortilla a esta tensa situación que ya está calzando pues algunas cotas insospechadas, pero claro, pues también hay respuestas. Vemos que Rusia está modernizando sus capacidades nucleares, desarrollando sus sistemas nucleares e intensificando el papel de las armas nucleares en su estrategia militar. Es una razón para estar seriamente preocupados. A pesar de los compromisos que nos hicieron en los años 90 del siglo pasado, y es un hecho que hace poco se confirmó una vez más con la publicación de los documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos, la OTAN está avanzando hacia el este. Están aumentando las unidades de combate y se está desplegando la infraestructura militar de la alianza cerca de nuestras fronteras. A la vez, se está explorando el escenario de guerra europeo. En Europa se están llevando a cabo planes para la creación de un sistema antimisiles estadounidense que socava la estabilidad estratégica. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es la amenaza? Muchas preguntas que sobrevuelan y que sobre todo nos traen pesimismo, lo que se desprende al menos para mí de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ya saben, estamos en Facebook y en YouTube. Vamos a hablar de todo esto. Nos marchamos directamente a Madrid porque tenemos el placer de contar con Manuel Gazapo, director del Observatorio Internacional de Seguridad. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, enhorabuena por esta serie de conferencias y de foros que estáis organizando y que, bueno, que tanta luz nos están dando en torno al terrorismo, a las materias de seguridad. La primera pregunta que me salta es, Europa ha hablado en la conferencia de Múnich, dice que quiere una independencia de Estados Unidos porque quizá no se fían tanto. ¿Ha llegado el momento de hablar de una Europa de la seguridad? Algo que ya se hablaba en la PESCO, pero que quizá está trayendo o teniendo una forma más concreta. Buenas tardes, un placer de nuevo estar con vosotros en este programa, un gusto como siempre. Pues desgraciadamente, de nuevo, lo que puede extraerse de esta conferencia de seguridad de Múnich es que una vez más, lamentablemente, la Unión Europea es un actor global, un global player que tiene una voz fragmentada porque en vez de actuar con una única voz, tiene 26 voces que no coinciden, es una especie de amalgama de liderazgos individuales que se empiezan a expresar y que realmente no llegan a ningún sitio, y eso es lo que provoca que al final
el viejo continente, por decirlo de alguna manera, pues no cuente tanto en la escena internacional como debería, ya que es un actor que en lo que se refiere a prevención de conflictos podría aportar mucho. Manuel, Europa tiene encima de la mesa la PESCO, como decíamos. Sus países miembros le han dicho a la OTAN, y delante de Trump lo dijeron, que iban a aportar ese 2%. ¿De dónde van a sacar estos fondos? ¿La ciudadanía va a estar dispuesta a seguir aportando en defensa, o tanto se necesitan estos sistemas de defensa y de seguridad a países como, por ejemplo, Grecia, España, donde estás, etcétera, etcétera, donde la gente lo está pasando realmente mal a nivel social? Bueno, una cosa importante que tenemos que transmitir a los ciudadanos, ya no solo a nivel OTAN o en otras regiones del mundo, como pueden ser Asia-Pacífico, puede ser Rusia, puede ser la Unión Africana, etcétera, etcétera. La defensa, la inversión en seguridad, la inversión en armamentos no tiene por qué ser algo negativo, es una cuestión de disuasión, es una cuestión de asegurar, valga la redundancia, la seguridad de nuestras sociedades. De la misma manera que se invierte en educación, o se invierte en sanidad, o se invierte en otras medidas, es importante también invertir en defensa. Y aunque yo no soy partidario en absoluto de las políticas del señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, comprendo el toque de atención, podemos decirlo de una manera, que ha dado a las potencias europeas para cumplir ese 2%. De la manera que hacemos un esfuerzo para cumplir esos datos, pues habrá que hacer ese esfuerzo para el 2% en defensa. Manuel, hablabas de Trump y de esa inestabilidad que yo creo que ha llegado pues a bloques como pues la Unión Europea. Se ha tambaleado un poco lo que es el orden establecido, el orden liberal, como llevamos escuchando en estos días. ¿Ha cambiado una estrategia de seguridad a nivel global? Los principales países, los garantes de la seguridad a nivel global, ven que tienen que caminar solos o con otras alianzas porque Estados Unidos ha dejado un vacío. Bueno, está claro que Estados Unidos de un tiempo a esta parte ha cambiado su estrategia. Ya con Obama estuvimos hablando de esa estrategia de leadership from behind, es decir, de liderazgo desde atrás. Con Donald Trump ya se ha visto un unilateralismo marcado, es decir, un interés en proteger sus intereses desde el punto de vista doméstico y económico. Ya hemos visto esa America First, esa América primero, que se basa en un interés de proteger sus industrias y su seguridad. Por tanto, la Unión Europea se ve en la obligación de convertirse, como tú señalabas al principio del programa, de ser mayor de edad, que es una obligación que tendría que haber cumplido, que teníamos que haber cumplido hace muchos años, pero que ahora nos vemos en la obligación de cumplir esa mayoría de edad y cumplir y hacer frente a nuestros retos, que es algo que tenemos que hacer. Y tenemos un problema, Javier, porque a nivel europeo identificamos tres posturas: los países que pueden ser más atlantistas, los países que son más europeístas y los free riders, es decir, aquellos que van por libre, o sea, se cobijan en la sombra que más les interese, los europeístas que quieren ser más autónomos y los atlantistas que quieren seguir bajo el paraguas de Estados Unidos. En este caso, yo viendo todas las declaraciones, hemos estado estudiando muchísimas y viendo toda la conferencia de Múnich, pues se ha hablado, por supuesto, de Rusia, porque Europa mira a Rusia. Por una parte está en el tema de las sanciones, por otra parte, como hemos escuchado a Poroshenko, esa guerra híbrida, según la está calificando, ya no solo con Ucrania, sino con todo el mundo, como si esto fuera la mayor amenaza mundial, casi equiparando con el terrorismo. De verdad, ¿por qué es tan fuerte ese mensaje que hoy ahora mismo está enviando la OTAN? ¿Realmente los bálticos tienen ese miedo que puede existir? Porque tal amenaza no es así cuando Rusia dice siempre que quiere una Europa fuerte y estable con la que pueda tener una relación pragmática. Absolutamente cierto lo que apuntas. En tanto líderes rusos han declarado que quieren una Europa fuerte. El problema también hay que ponerlo sobre la mesa y hay que ser realistas, y es que las situaciones o las relaciones geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas entre Europa y Rusia en los últimos años pues no han sido las mejores, ¿no? Por la anexión de Crimea, pues en pleno siglo XXI no ha sentado bien en las autoridades europeas. Eso evidentemente siembra un contexto, siembra un escenario, un paisaje, un landscape pues no del todo favorable para el entendimiento entre la potencia Manuel, de Putin, entre el Kremlin y Europa, evidentemente. Y desde luego lo que tampoco sirve en este caso pues, reunificación o anexión, también depende de quién lo diga o en los medios de que salga, tampoco es lo que estamos viendo, esa promesa que realizó la OTAN de no extenderse hacia el este, y sí que lo está haciendo. Hay un cerco, estamos viendo que las distancias son mínimas, se señala por ejemplo que Rusia tiene este enclave de Kaliningrado con esas armas nucleares, pero poco se dice, por ejemplo, de las armas nucleares de Estados Unidos que sí que hay, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que eso convierte en un lugar muy, muy peligroso y también quizá en un blanco a los europeos que no tienen por qué ser rehenes, ¿no? de Estados Unidos.
No, tampoco situemos a Europa como rehén de nadie. Europa, a pesar de ser un actor fragmentado, como hemos dicho, pues no tiene una voz unificada y desgraciadamente pues la alta representante Federica Mogherini pues no tiene en este momento esa capacidad de representar y de poder hablar con una sola voz. Ahora, Europa en este momento no es rehén de nadie, más bien sería rehén de sí misma, ¿no? Rehén de cómo tomar unas decisiones autónomas. Las armas nucleares, desgraciadamente, lamentablemente, siguen estando en la mesa política de todos los actores internacionales a día de hoy. Rusia ha tomado sus decisiones, Europa toma las suyas y Estados Unidos toma las suyas. Es Manuel, el juego de siempre, simplemente son diferentes contextos. Pues Manuel, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte con ese ciclo de conferencias que estoy siguiendo.